Hola amigos del mundo, una semana más para comentar lo que el mundo nos depara por estos días. Y bueno, esta semana amanecimos con dos noticias que marcaron justamente lo más relevante por estos días. La primera noticia trágica es el derrumbe en Colombia con un saldo atroz de más de 200 muertos y otros tantos desaparecidos. La crecida simultánea de 3 ríos hicieron desaparecer en cuestión de minutos barrios enteros en la ciudad de Mocoa. Las lluvias torrenciales que afectan esta parte de los Andes provocaron el desborde de los cauces de agua y son, por supuesto, atribuidos al fenómeno climático llamado El Niño. Pero la deforestación sin planificación es la causa previsible, absolutamente previsible, de esta tragedia. Lo mismo viene sufriendo Perú, en donde ya se cuentan más de 100 muertos y casi 1 millón de damnificados, y Ecuador, donde ya hay 21 muertos y 280 heridos. Mientras tanto, las elecciones generales en el llamado, en algunos medios franceses, del fin del presidente Correa, ha ganado las elecciones en Ecuador. Quiero decir mientras tanto porque, bueno, mientras que la gente muere por falta de planificación, los políticos siguen peleando en esta continua lucha. Actualmente la Alianza País, como digo, actualmente en el gobierno, ganó con un ajustado 51%. Ecuador es un país profundamente dividido entre las corrientes socialista y de derecha. Por lo tanto, el liberal Guillermo Lasso no ha reconocido la victoria y entonces, como digo, los políticos pelean, mientras los proyectos, de seguridad de la población quedan de lado. Vamos a referirnos a la otra noticia también trágica con la que los medios audiovisuales, ni bien empezado el lunes de esta semana, nos despertaron. Fue el momento en el que explotaba una bomba en el metro, en el subterráneo de San Petersburgo. Allí murieron 14 personas y hubo más de 50 heridos. La teoría de un atentado fue en primer momento descartada, o no descartada, pero no puesta como primera opción por el presidente Vladimir Putin. Claro que a través de las horas fue evidente y se trató de un joven de uno de los países ex Unión Soviética, un joven de 21 años, ruso de nacionalidad, pero como digo, de origen de un país que pertenecía, por supuesto, a la Unión de Repúblicas Soviéticas y ya no pertenece a Rusia. Otra bomba, también plantada por él en otra estación de metro, fue desactivada. Y bueno, como digo, no es novedad, Rusia viene sufriendo ataques terroristas en medios públicos desde hace muchos años. También lo sufrió a hospitales, a una escuela, lo que se conoció como masacre de una de las ciudades más importantes de Rusia. En fin, Rusia viene sufriendo este tipo de ataques y este es uno más. Daesh o el Ejército Islámico no reivindicó este atentado. Por lo tanto, digamos que el Ejército Islámico no es el único enemigo terrorista que se cuenta dentro de la Unión Soviética. Ellos también tienen a los kurdos, tienen a los chechenos, en fin, tienen muchas, hipótesis de conflicto dentro de este gigante euroasiático. También la noticia que nos ha dejado espeluznantemente asombrados fue el ataque con gas mortal, con gas venenoso, a una población en Siria, matando a 70 personas, de la mayoría de ellos niños. El mundo se opone, culpa a Bashar al-Assad por esta tragedia, aunque algunos culpan a los rebeldes sirios. En fin, sea quien haya sido, tanto la Unión Soviética como Estados Unidos y las potencias europeas se han puesto de acuerdo en calificar a esta como una masacre atroz, un crimen contra la humanidad por el cual Bashar al-Assad va a tener que ser juzgado. En fin, cuando seguimos avanzando y el mundo intenta recuperarse, muchos países intentan recuperarse de sus propias cenizas. Me refiero a Armenia, que también fue elecciones y claro, Armenia también es un país muy cercano a la Unión Soviética, no pertenece a ella, por supuesto, se independizó en 1989,
18 y sufrió lo indecible, como fue el genocidio producido por el gobierno turco. En fin, hoy Armenia va a elecciones legislativas intentando aumentar la capacidad del Parlamento, de poder del Parlamento, cosa que me llama muchísimo la atención porque un país que ha sufrido tanto intente nivelar los poderes como para que estos poderes, ninguno de ellos se apropie de la libertad y la vida de las personas. Cosa contraria tendríamos que decir de Venezuela, en donde se han limitado los poderes del Parlamento y así la gente sale a la calle y vuelve a ver peleas, arrestos y culpar a la oposición de no hacer una oposición válida. Creo que tanto en Venezuela como en Paraguay, donde también hay disturbios, no hay forma de ser una oposición legítima. Todo lo que se oponga a los gobiernos dictatoriales va a ser materia de rechazo, de, digamos, casi los dictadores hacen que las personas se sometan a ellos y ninguna oposición puede ser para ellos válida. Hasta aquí con estas noticias del mundo. Por supuesto, día a día el mundo nos sorprende con más. Me despido. Hasta la próxima semana con mucho cariño y por supuesto las preguntas son bienvenidas, los hechos se pueden comentar y así todos nos enriqueceremos. Con muchas gracias, para el mundo con mucho cariño, Silvina Vázquez.